Durante siglos, un número ha sembrado temor en la mente de millones de personas. El 666 aparece en películas, canciones, novelas y hasta en decisiones cotidianas. Hay quienes evitan habitaciones, matrículas o direcciones solo por no cruzarse con él. Pero casi nadie se ha detenido a preguntarse algo esencial. ¿Y si el número que tanto miedo provoca nunca fue el verdadero número del mal? La Biblia menciona este número una sola vez, en el libro del Apocalipsis. No lo hace para alimentar el pánico, sino para invitar a la sabiduría, a la reflexión profunda, a mirar más allá de la superficie. Lo inquietante no es el número en sí. Lo inquietante es que, durante generaciones, se haya repetido una interpretación sin cuestionarla, que una posible equivocación, nacida en los primeros siglos del cristianismo, haya moldeado la fe, el miedo y la cultura popular hasta nuestros días. Y si el verdadero número de la bestia no fuera el que todos conocemos, y si ese número hubiera sido ocultado no para protegernos, sino para confundirnos, y si comprenderlo hoy fuera más importante que nunca, en un mundo donde el control, la economía y la fe vuelven a entrelazarse. Para entenderlo, debemos regresar al Apocalipsis, leer con calma y escuchar con discernimiento. El único lugar en toda la Biblia donde aparece el llamado número de la bestia se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 13. No aparece en los Evangelios, no aparece en las cartas de Pablo. Solo allí, en un texto profundamente simbólico, escrito para una comunidad perseguida y vulnerable. El pasaje comienza describiendo una escena inquietante, un sistema de control absoluto que alcanza a todos sin excepción, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. A todos se les impone una marca en la mano derecha o en la frente. En el texto griego original, la palabra utilizada es charagma. No se trata de un simple signo, es una inscripción, un sello, una señal visible de pertenencia. En el mundo antiguo, este término se usaba para marcar monedas, documentos oficiales o incluso esclavos. Era una forma clara de decir, esto tiene dueño. La mano derecha no es elegida al azar. Representa el trabajo, las obras, las acciones visibles del ser humano. La frente, en cambio, simboliza la mente, las creencias, la identidad interior. Colocar la marca en estos dos lugares significa algo mucho más profundo que un control externo. Significa dominio sobre lo que la persona hace y sobre lo que la persona piensa. El texto continúa revelando la consecuencia inmediata de esta marca. Quien no la posee, no puede comprar ni vender, no puede participar en la vida económica, no puede sobrevivir con normalidad. Aquí el Apocalipsis toca un punto sensible que atraviesa toda la historia humana: el uso de la economía como instrumento de sometimiento. Cuando el alimento, el trabajo y la subsistencia dependen de la obediencia, la libertad se vuelve frágil. Aceptar la marca deja de ser una decisión espiritual y se convierte en una cuestión de supervivencia. Para los primeros cristianos, estas palabras no eran teoría. Vivían bajo el Imperio Romano, donde el culto al emperador no era solo religioso, sino político y económico. Negarse a rendir lealtad podía significar aislamiento, persecución o muerte. Este es el contexto original del texto. No un código secreto para asustar generaciones futuras, sino una advertencia solemne sobre el poder, la fidelidad y el precio de mantenerse fiel a Dios cuando todo empuja en la dirección contraria. Es dentro de este marco de opresión y resistencia donde aparece el número, un número que no debía provocar miedo inmediato, sino reflexión. Un número que, según el propio texto, solo puede comprenderse con sabiduría. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero problema. Después de describir el sistema de control, el texto del Apocalipsis se detiene de manera inesperada. No continúa con amenazas, no recurre al miedo, hace algo distinto. Aquí hay sabiduría,
El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Estas palabras cambian por completo el tono del pasaje. No es un llamado al pánico, es un llamado al discernimiento. El autor no dice que el número sea evidente, tampoco dice que cualquiera pueda comprenderlo. Por el contrario, afirma que solo quien tiene entendimiento podrá descifrarlo. Esto sugiere que el número no debe interpretarse de forma literal ni superficial, sino dentro de un contexto histórico, cultural y espiritual muy concreto. El texto añade algo aún más revelador. Dice que es número de hombre. En la mentalidad bíblica, esta expresión no se refiere simplemente a un individuo cualquiera. Habla de lo humano en su dimensión limitada, imperfecta y corruptible. No apunta directamente a un demonio abstracto, sino a una realidad profundamente ligada al poder humano cuando se separa de Dios. Durante siglos, muchos lectores pasaron por alto esta advertencia. Se repitió el número. Se le dio una carga supersticiosa. Se transformó en un símbolo de terror casi mágico, pero el propio Apocalipsis pide lo contrario. Pide calma, pide reflexión, pide sabiduría. Aquí surge una pregunta incómoda. Si el número requería entendimiento, ¿cómo es posible que se haya aceptado sin cuestionar durante tanto tiempo? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo, cuando los textos del Nuevo Testamento no existían en imprentas, sino en frágiles manuscritos copiados a mano. Cada copia dependía del ojo, la memoria y la intención del copista. En ese proceso podían surgir errores o variaciones, y es precisamente en ese punto donde aparece una evidencia que pocos conocen. Un manuscrito antiguo, más antiguo que la mayoría de los textos que hoy sostienen nuestras Biblias modernas. Un documento que no presenta el número como 666, sino como algo distinto. Este descubrimiento no invalida la fe, pero sí obliga a replantear una de las creencias más arraigadas del cristianismo popular. Porque si el número fue entendido de manera incorrecta desde el principio, entonces el verdadero mensaje del Apocalipsis ha estado oculto a plena vista. Y para descubrirlo, debemos mirar directamente a ese manuscrito antiguo que ha permanecido en silencio durante siglos. Existe un documento antiguo que rara vez se menciona fuera del ámbito académico. No es una teoría moderna, no es una interpretación reciente. Es un manuscrito real, físico, conservado durante siglos. Se conoce como Papyrus 115. Este papiro contiene fragmentos del libro del Apocalipsis y data del siglo III. Fue descubierto en Oxirrinco, Egipto, un lugar donde el clima seco permitió la conservación de numerosos textos antiguos. Lo importante no es solo su antigüedad, sino su contenido. En este manuscrito, el número de la bestia no aparece como 666, aparece como 616. Este detalle, aparentemente pequeño, tiene un peso enorme, porque Papyrus 115 es uno de los testimonios más antiguos que poseemos del Apocalipsis. Es más cercano al texto original que muchas de las copias utilizadas siglos después para establecer el canon bíblico. Entonces surge una pregunta inevitable. Si uno de los manuscritos más antiguos registra el número como 616, ¿por qué nuestras Biblias actuales muestran 666? Para comprenderlo, es necesario recordar cómo se transmitían los textos sagrados en los primeros siglos del cristianismo. No existían imprentas. Cada copia se realizaba a mano. Un error visual, una corrección intencional o incluso una adaptación teológica podían introducir variaciones en el texto. En la mayoría de los casos, estas diferencias eran menores. Pero cuando se trataba de un número cargado de simbolismo, cualquier cambio tenía consecuencias profundas. Algunos expertos sostienen que la variación entre 616 y 666 pudo ser un error involuntario. Otros consideran que no fue una equivocación, sino una decisión deliberada.
un intento de reforzar una interpretación concreta del texto en un contexto histórico específico. El propio Apocalipsis advertía que el número requería sabiduría, no ofrecía una respuesta sencilla, y quizás, con el paso del tiempo, la complejidad fue sustituida por una cifra más impactante, más fácil de recordar, más poderosa a nivel simbólico. Sin embargo, Papyrus 115 permanece como un testigo silencioso. No impone una doctrina, no contradice la fe, pero sí plantea una posibilidad inquietante, que durante siglos se haya repetido un número sin cuestionar su origen, y que el verdadero mensaje del texto haya quedado parcialmente velado. Para entender por qué este cambio pudo haber ocurrido, debemos dirigir nuestra atención a una figura histórica concreta, un hombre cuyo nombre quedó grabado en la memoria cristiana como sinónimo de crueldad y persecución. Un emperador romano. Para los primeros cristianos, el mal no era una idea abstracta. Tenía un rostro, un nombre y un poder real que decidía sobre la vida y la muerte. Ese nombre era Nerón. La relación entre Nerón y el número de la bestia se explica a través de una práctica antigua conocida como gematría. En este sistema, utilizado en el mundo hebreo y greco-romano, cada letra tiene un valor numérico. Al sumar esos valores, los nombres podían transformarse en cifras con significado simbólico. Cuando el nombre Nerón César se escribe en hebreo y se calcula según la gematría, el resultado es 666. Este detalle no es casual. Para los cristianos perseguidos, Nerón encarnaba el poder humano llevado a su máxima corrupción. Tras el gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, la ciudad quedó devastada. Aunque las causas exactas nunca fueron aclaradas, pronto surgieron rumores que señalaban al propio emperador como responsable. Nerón necesitaba un culpable, y lo encontró en una pequeña comunidad que ya era vista con sospecha: los cristianos. El historiador romano Tácito, en sus Anales libro 15, capítulo 44, describe con crudeza lo que ocurrió después. Cristianos arrestados en masa, torturados, ejecutados públicamente. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y arrojados a los perros. Otros fueron crucificados. Muchos fueron quemados vivos para iluminar los jardines del emperador durante la noche. Estas escenas quedaron grabadas en la memoria colectiva de la iglesia primitiva, no como una leyenda, sino como una herida abierta. Por eso, en la literatura cristiana posterior, Nerón fue asociado repetidamente con el anticristo y con la figura de la bestia. En este contexto, no resulta difícil imaginar que un copista, consciente o inconscientemente, reforzara esta asociación. Cambiar 616 por 666 no solo daba un número más impactante, también señalaba directamente al perseguidor más temido de los cristianos. Con el paso del tiempo, esta versión se consolidó, se repitió, se enseñó y finalmente se convirtió en tradición. Pero la tradición, aunque valiosa, no siempre conserva intacta la verdad original. A veces la envuelve, a veces la simplifica, y es aquí donde el mensaje del Apocalipsis vuelve a emerger con fuerza. El verdadero enemigo no es un número, es el poder humano cuando se erige en Dios. Durante mucho tiempo, el miedo se ha centrado en un número. Se le ha dado un poder que nunca tuvo por sí mismo. Pero el mensaje bíblico nunca apuntó a la superstición, sino a la conciencia. El Apocalipsis no nos invita a temer cifras ocultas en relojes, matrículas o direcciones. Nos invita a discernir los sistemas que gobiernan el mundo, a reconocer cuándo el poder humano exige una lealtad que solo pertenece a Dios. El número, sea 666 o 616, no es el centro del mensaje. Es un símbolo, un espejo que revela la fragilidad del ser humano cuando se cree autosuficiente, cuando el trabajo, la economía y la supervivencia se convierten en instrumentos de control, cuando el hombre ocupa el lugar que solo corresponde al Creador.
La Biblia es clara en algo fundamental. El ser humano fue creado en el sexto día. Es valioso, amado, pero limitado. Solo Dios es completo. Solo Él descansa en el séptimo día. Solo Él restaura lo que el hombre no puede reparar por sí mismo. Por eso, el mensaje final no es de miedo, sino de esperanza. Aún en medio de la opresión, Dios no abandona a los suyos. Aun cuando el poder parece absoluto, la fidelidad silenciosa tiene valor eterno. Comprender esto cambia la forma de leer el Apocalipsis y también cambia la forma de vivir la fe hoy, porque nos recuerda que no todo lo que se presenta como inevitable viene de Dios y que la verdadera libertad comienza en la mente y en el corazón. Si esta reflexión te ha ayudado a mirar la Biblia con otros ojos, te invito a dar un paso más. Jesús habló con frecuencia sobre el dinero, la economía y el corazón humano, más de lo que muchos imaginan. Hay un mensaje profundo en sus palabras que puede iluminar tu relación con el trabajo, la seguridad y la confianza en Dios. Te invito a descubrirlo en el siguiente video. Y antes de irte, dime algo. ¿Crees que hemos tenido demasiado miedo a los símbolos y muy poco discernimiento sobre el poder real que gobierna nuestras vidas?